buenos días mis amados hermanos. Estamos acá en nuestra cita de cada día jueves y esperamos que aún estando en nuestras, ya disfrutando de cultos que poco a poco se han ido liberando, sigamos nosotros compartiendo temas como esto. Agradezco al Señor por la vida de mi hermano César, mi hermana Verónica, que han estado conmigo durante bastante tiempo, varios meses, ya que hemos estado compartiendo un ministerio que de alguna manera Dios puso sobre sus espaldas en apoyo en la obra. Ellos estaban a cargo acá en nuestra iglesia, en las familias sanas y prósperas, un matrimonio en el cual Dios me permitió poder compartir con ellos esta responsabilidad que tiene en la iglesia de poder estar restaurando, entregando temas, reforzando, apoyando a las familias, los matrimonios, que es la base, ¿cierto?, de la iglesia, un matrimonio sano. Tenemos, ¿cierto?, una familia, hijos que también van a crecer sanos. Entonces, hay algo muy importante ahí, en el matrimonio, la familia, porque es ahí donde el enemigo comienza a destruir. Vamos a compartir hoy día sobre, pensaba en que hay algunas cosas que son, quizás más, vamos a ir viéndolas poco a poco, que las familias van adquiriendo un ADN cuando ya ellas se complementan. Dos personas que vienen con ADN separado y dice que después se convierten en una sola carne. Entonces comienzan a formar digamos, como un imperio dentro de ellos, en el cual tienen su manera de resguardarse, de vivir. Las mismas áreas que no están ordenadas, sanas, tanto de la mujer como del varón, los lleva a tener, ¿cierto?, a formar una familia con un ADN personal. Cada familia tiene un ADN que puede ser heredado también, porque lo que los padres hicieron lo pueden llevar después los hijos. Es la manera como ellos se comportan, o sea, cada familia tiene una estructura en la cual formaron entre dos personas por sus propias áreas, ¿cierto?, que no están sanas, y lograron levantarse como familias, pero ahí hay una cantidad de cosas que están sucediendo, si no están en el orden de Dios, si cada uno no está sano en el Señor, vamos a ver que van a provocarse situaciones muy fuertes, porque vamos a ver que tienen que llegar como a fusionarse. El problema es que cuando a veces llegan a fusionarse, aún esa fusión está hecha, ¿cierto?, de una manera como la que nos habla en Daniel, que ve una figura muy grande, pero que hay cierto cobre, oro, hay de tierra, de barro, ¿cierto? Hay una alianza de muchas cosas y se ve como que está completa, está bien, se ve una figura, se ve una familia, ¿cierto?, que está junta, pero en realidad hay muchas cosas que se tienen que aceptar y complementar para ser una familia, para estar unidos, ¿cierto? Y vamos a ver sobre la familia aglutinada, dijimos, una familia, ¿cierto? Y aglutinado significa unido, juntado, adherido, pegado, encolado, fijado, ¿cierto? Prensado, o sea, familias que están como muy, son tan unidas, entre comillas, ¿cierto? Es una unión que, como decíamos, hay tierra, hay uniones, por ejemplo, a veces de una nuera que desea que la suegra la acepte, así que empieza a entrar en un cuento familiar, porque si no va a ser rechazada, así que tiene que aceptar la manera que tiene, ¿cierto?, ya la suegra para ir. Los hijos tampoco se quieren ir de la casa, los hijos son los que van todos los fines de semana, los hijos son los que están en todas las fiestas, los hijos que están, ¿por qué? Pero no por un asunto, ¿cierto?, de edificación, es un asunto de no poder soltarse,
un asunto de que se criaron tan juntos, la mamá, ¿cierto? Los padres los unió tanto, pero después no pueden soltarse. La palabra dice, dejarás padre, dejarás madre, y serán una sola carne. Entonces muchas veces, o la nuera, o se convierte a esa familia, o la familia entera la va a rechazar. Y tampoco el esposo va a sentirse feliz, porque siente que está perdiendo a su familia y también quisiera estar con su esposa. Entonces empieza después a levantarse contra la esposa porque no colabora, porque dice, si mi familia no es mala, ¿y qué tiene que estemos ahí? Y a veces hay cosas que muchas nueras no les agradan, no fueron acostumbradas a vivir o criadas de una manera, ¿cierto? Y hay cosas que hay que empezar como o aceptarlas o eres rechazado. Entonces empieza a venir, y a veces inclusive hay familias en que no aceptan nunca a la nuera, pero al hijo lo mantienen ahí, pero la nuera no la aceptan, ¿ya? Siempre, ella sabe que llega y siempre ahí la tienen ahí nomás. Si no aceptan a la nuera, tampoco a los hijos, porque aceptan más los hijos de la hija, ¿cierto? Entonces los hijos son marcados ahí, pero ella tiene que soportar porque el hijo, porque el padre, el esposo, igual trata, dice, bueno, mi mamá, pero trata de igual de ver cómo llegan a aceptarlo. Es todo una situación tan fuerte que empieza a afectar, ¿cierto?, las familias. Una familia que es aglutinada va a traer grandes problemas para muchas cosas en las cuales, en la vida con Dios. En el mundo quizás inclusive llegan a tolerarse, llegan a aceptarse, pero nunca va a ser una unión perfecta, porque como dije, es como esa figura que aparentemente andan todos juntos, pero en realidad la suegra anda siempre criticando a la nuera, de repente los hijos se dan cuenta que no son tan cariñosos con ellos y son más cariñosos con los otros, los padres se dan cuenta de eso, pero tratan de que esto igual se vaya como mezclando, obviando, es toda una situación. Entonces, y se puede llegar inclusive a estar en esa situación, pero en el reino, cuando llegan las familias, deben soltar todo esto, porque si no, vamos a ver que una familia aglutinada en el reino va a ser destruida. Vemos el caso, ¿cierto? Y lo tienen ahí ustedes para que lo leamos en... ustedes tienen Génesis, ¿cierto? Amén. Van a compartir, saluden a los hermanos, ¿cierto? Que están ya, yo sé que están conectándose, mientras saludan y todo eso, ustedes van a hablar de esa familia, qué sucedió ahí. Amén. Amén. Vamos, saludamos a todos los hermanos que ya están conectados, aquellos que tempranito están esperando ahí, ¿cierto? El link, igual que nosotros. Así que saludamos a cada uno de ellos. Voy a leer, pastor, el Génesis 34 del 25. Bueno, aquí habla de Dina, ¿cierto? Y la deshonra y cómo su familia se puso de acuerdo, como dice usted, como una familia aglutinada, se puso de acuerdo para hacer algo malo. Dice, pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Amén. Bueno, están, no sé, ustedes saludaron a los hermanos. Amén. Amén. Bueno, pastora, buenos días a todos los hermanos. Estaba esperando a ver si me iba a dar mi pase, por eso estaba callado, pero... Yo les di a ambos, yo les dije sí. saluden y compártanos un poco de esto. Así Amén. que
Amén, mi pastora. Voy a entregar unos datos estadísticos para que empecemos el programa como todos los días jueves, ¿cierto? Estamos aquí en la séptima región para las personas que nos ven de otros lugares, ¿cierto? Del país, estamos en la séptima región del Maule. Nosotros estamos en Talca, en la capital. Tenemos una región que tiene un poquito más de 1 millón de personas y nosotros en nuestra comuna en Talca somos un poco más de 200.000 personas. Hoy día, 29 de julio, estamos con 12 grados de temperatura, un día despejado con sol, pero muy frío. Así que ahí les dejo más o menos para que sepan dónde estamos ubicados y dónde vamos a entregar el programa de hoy día. Saludar a los hermanos que se están conectando, ¿cierto? Y que están saludando ahí. El hermano Juan Carlos, Álvaro Olave, la hermana Jovina, la hermana Francesca Centeno, la hermana Ana Rojas, Fernanda Martínez, Elcira Barrios. Bueno, ahí estamos saludando a los que han enviado saludos, porque los que están conectados son muchos más, son alrededor de 30 ya conectados los que están escuchando y viendo el programa, mi pastora, así que saludarles en este día, mandarles bendiciones de parte del Señor y esperamos como cada día jueves que el Señor nos bendiga con su palabra, mi pastora. Amén. Bueno, mis hermanos leyeron ahí una cita bíblica en la cual había sucedido una situación complicada, ¿cierto? Una de sus hermanas había sido deshonrada. Así es. De alguna manera ellos reclamaron, pero vino, ¿cierto? Era uno de los príncipes de la nación vecina, y vino a pedir la mano. Entonces, de alguna manera él quería cubrir la honra, pero ellos le pusieron la condición que había que circuncidar a todos. Y ellos aceptaron esto porque querían que el príncipe se casara con ella, porque de alguna manera estaba mostrando que tenía intenciones, ¿cierto?, de responder ante esa deshonra y cubrirla. Y era un hombre que se estaba haciendo responsable, ¿cierto? Cuando ellos mandan a hacer esto, dice que después estaban todos mal, y lo que ahí mi hermana leyó después la otra parte, pero dice que cuando ellos estaban en una condición bastante, ¿cierto?, durante esos 3 días, ya sin fuerza, heridos, porque la circuncisión, después hay que pasar un proceso, ¿cierto?, de quebranto. Bueno, estoy hablando de circuncisión del corazón, pero la circuncisión física produce un dolor profundo, una herida que hay que cicatrizar. Y dice que en ese entonces ellos tomaron fuerzas, se pusieron de acuerdo, 2 hermanos, y salieron a pelear, a vengarse, ¿ya? Por la honra. Ya estaba arreglándose, estaban ordenándola. De alguna manera Jacob estaba llegando a un acuerdo. Un acuerdo con el padre de este chico, de este hombre que había deshonrado, y ellos tuvieron un acuerdo. Entonces, en el compromiso del acuerdo, los hermanos por debajo cuerda, ellos no aceptaron lo que su padre estaba haciendo, se pusieron ellos de acuerdo y salieron, ¿cierto?, a vengar, que no era la manera correcta, porque Jacob estaba viendo que su hija no iba a quedar mancillada, iba a quedar, ¿cierto?, cubierta, y es lo que esperaba, que su hija quedara casada y con el hombre que la deshonró. Esa es la manera correcta. Pero los hermanos no aceptaron esto y salieron, ¿cierto?, en su corazón, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros vamos a vengar. Hablamos que una familia que es aglutinada no acepta muchas veces lo que es la justicia, ¿cierto? Es una familia que cuando están entre ellos no quieren que toquen a nadie de los suyos. Ellos son como un cerco muy cerrado, ¿cierto? No quieren que toquen a sus hijos, no quieren que nadie haga nada, y si alguien hace algo, toca, habla, se va a encontrar con una mamá que va a salir a defenderlo a costa de lo que sea, o hermanos que van a ponerse a favor de él sin pensar en la justicia, sin pensar en la manera, ¿cierto?, justa de proceder. Y ahí veíamos que muchas veces se hacen injusticias. Usted nos compartía de algo, mi hermano, cuando usted se separó, ¿cierto? Sí, claro.
Cuando viví este tiempo de separación con mi esposa, yo busqué refugio en mi familia. Y claro, y ahí se me acogió como alguien que estaba sufriendo una desgracia prácticamente, como alguien que estaba sufriendo una especie de duelo o que estaba viviendo alguna consecuencia o que estaba sumido en una tristeza, lo cual no era tan lejos de la realidad. Pero el motivo por el cual yo estaba ahí y el motivo por el cual yo estaba en esa condición, eso era lo que se hacía vista gorda, pues eso era lo que se pasaba por alto y aún más tratando de que se resolviera el conflicto personal mío, pasando por alto, quizá un poco dejando de lado el tema de la familia, sino como más bien preocupándose del que está ahí, del que pertenece al núcleo familiar, digamos, de raíz, en este caso de los hermanos, de la familia, y preocupándose solamente de lo que yo pudiera estar pasando y como insisto, pasando del alto o obviando por lo que yo estaba ahí. Entonces, como usted dice, mi pastora, y eso me hace fuerte, cuando una familia no está dispuesta a hacer justicia o a buscar la justicia, en realidad no es que no esté haciendo nada, es porque está en el otro bando, está en el bando de la injusticia. Y eso es terrible. Yo el otro día hablaba con los varones de la célula y les decía yo, pues nosotros no podemos estar en una, porque conversábamos antes del programa y decíamos, de pronto no tenemos una posición, sino que hay un comentario que uno hace de repente, es que yo quedo al medio y no hay lo que hacer, pues porque allá dicen una cosa, acá dicen, entonces yo quedo al medio. Y la verdad es que nosotros como hombres, mujeres, como hijos del Señor, tenemos una posición y esa posición la tenemos que hacer sentir. Y en este caso de las familias que son aglutinadas, como lo que estamos hablando hoy día, eso se pasa por alto. Pues no hay una, hay un buscar la tranquilidad, la paz y algo que es muy frecuente, la felicidad de los componentes de la familia pasando por alto cualquier situación. Eso yo lo pude comprobar. Y esto, hay una familia que practica la injusticia. Y sí, cuando hay injusticia dentro, cualquier injusticia, mira, yo quiero decirte, cuando una familia, si hay alguien que salió herido por causa de uno de los hijos, por causa, ¿cierto?, del esposo, porque todos tienden a justificar, es que mi papá, es que le hicieron esto, por eso él hizo esto, es que él está así y responde así porque, por ejemplo, no sé, la persona que estaba trabajando le hizo mal, no le respondió bien, y justifican lo que hizo y ponen que es bueno y que el otro al final es malo, aunque lo hayan hecho mal, ¿ya? Pero de alguna manera tratan de cubrirlos, lo aseguran, pero cuando están haciendo eso están cometiendo una injusticia, porque si hay algo que no estuvo bien, y Dios nos dice, ¿cierto?, que hay que perdonar aún el mal que nos hayan hecho, que no podemos nosotros consentir el pecado. Una de las cosas que siempre yo, dentro de mi casa, yo procuré, ya cuando conocí la palabra y conocí la justicia de Dios, entendí que hay cosas que no se pueden hacer y no se pueden hacer. O sea, por ejemplo, yo llegaba a mi casa y de pronto me entregaron, cuando Dios nos entregó una casa, todavía estaba la constructora terminando otras casas. Y usted sabe que ahí dejan materiales, cosas, aunque cierran. Entonces los vecinos se ponían de acuerdo y iban a sacar, por ejemplo, arena para hacer algunas ampliaciones. Entonces entre varios vecinos agarraban carretilla y salían a buscar y decían, bueno, si ellos ahí todo el mundo les roba, se roban entre ellos. Y yo un día llegué y veo que había un cerro de arena dentro de mi casa y él me dice, no, nos va a servir para la ampliación y aquí somos como 4 que ya abrimos y vamos a cerrar y todo. Pero yo le dije, pero esto es robo. No, esto no es, esto no. Y yo le dije, yo no puedo aceptar que tú hagas una ampliación con algo que no es lícito. Yo no podré vivir en una casa que Dios me dio y donde también se practique la injusticia, en donde yo tenga que
construir con cosas que no llegan bien. Aunque yo tenga que estar en la tierra, porque me dijo entonces, va a tener que ir, se va a llover, va a tener que estar en el barro, no importa. Eso, antes yo tenía temor de decirle que no porque se podía enojar y que claro, yo me arreglo las cosas y tuve que confrontar, que inclusive después me tuvo que agarrar la arena y empezar a devolverla. Y los vecinos me dijo, empezaron a reír de mí. Los vecinos van a decir que tú me mandáis. No era un asunto que yo lo mandase, era un asunto de no aceptar el pecado, no aceptar que mi casa después empezara, porque hay cosas que contaminan tu casa, que si no tú las permites y las vas aceptando, van a contaminar tu casa, van a contaminar tus hijos, porque son puertas que van a traer destrucción. En el mismo momento aparentemente es una bendición. Oh, qué bueno. Pero el resto, todo el mundo lo hace, es una tontera, todo el mundo le saca a otro, algunos, cierto, unos palos que estaban ahí, sacarlos sin permiso, pero todo el mundo estaba haciéndolo. Ahí todos los vecinos estaban, algunos no, algunos simplemente, pero muchos se aprovechaban, se ponían de acuerdo para hacerlo. Y es obvio que todas, inclusive las esposas, les ayudaban. Pero yo le decía, ¿cómo voy a hablar de Jesucristo? Estoy recién llegando. ¿Cómo voy a predicar un evangelio si yo no tengo, cierto, no tenemos justicia y no estamos haciendo lo correcto? El mundo va a ver que somos una familia que estamos transando con cosas que no son correctas. Entonces, una familia, cierto, que se pone de acuerdo, como lo vimos con Ananías y Zafira, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo para mentir. Una familia que aparentemente están unidas, pero en realidad están destruidas. Porque si no es Dios el que tiene una familia unida, si no están practicando la justicia, esa familia no está unida, está realmente, totalmente desunida. Pero es una apariencia, ¿cierto? Que muchas veces se quieren cuidar. Yo quiero que ahí los hermanos nos puedan también compartir cuántas cosas a veces nos damos cuenta que pueden esa familia, como dice usted, que van permitiendo para evitar el problema, para estar en paz, que tampoco se ponen tuertos porque no logran ver claramente dónde está lo malo. A veces hay familias que ven a sus hijos que son de lo mejor y todos le hacen mal a sus hijos. ¿Se ha fijado, mamá y papás que defienden a sus hijos, pero así, no, están hablando de mis hijos, están diciendo que mis hijos son esto, no, mis hijos, poco menos que sus hijos son, y lo que no tienen idea, por eso yo siempre decía, nunca voy a meter las manos al fuego por mis hijos, yo no sé lo que hacen afuera, yo no sé lo que hacen escondidas, yo no sé lo que hacen cuando están encerrados en su pieza, entonces yo no puedo defenderlo así como que ya ellos son de lo mejor, porque la mejor manera de saber que si sus hijos son buenos es que teman a Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Sí. ¿Qué dice, hermano, usted con esto de estas familias aglutinadas? No sé si nos ayudan acá con algunas personas que nos puedan compartir para que podamos también interactuar con ellos. Mi hermana, ¿cómo puede caracterizar usted su familia? ¿Cómo era? Bueno, mi familia en realidad reflexionaba mientras usted hablaba, me hacía recordar que, bueno, nosotros éramos de las familias que en realidad estábamos en todas juntas. Nosotros éramos de las familias que siempre se estaban apoyando en todas las circunstancias. Y me hacía recordar que cuando nuestros hijos se fueron de la casa, porque no quisieron seguir al Señor, había un discurso, por decirlo de alguna forma, común en ambas familias nuestras, y que era, no, es que ellos no son buenos, ellos son buenos hijos porque ellos efectivamente no
entre comillas, no faltaban el respeto, no son groseros, no, son respetuosos, decían, pero pero como dice usted, pues, pastora, una persona no es buena si no está buscando de Dios, pues, si rechaza a Dios, porque nosotros sabemos lo que somos sin Cristo. Entonces, pero ellos tenían ese concepto, pues los defendían de esa forma, que decían que eran respetuosos, que no eran malos hijos porque no le faltaban el respeto a nadie, porque eran tranquilos. Pero hay cosas, como dice usted, pastora, que se hacen ocultos, que se hacen escondidos. Hay un término que dice, para ninguna mamá hay un hijo malo. Claro. ¿Ya? Aún cuando yo iba a la cárcel, visitar gente, me encontraba con mamás afuera, y ellas me decían, no, mi hijo, ellos van a verlo porque su hijo no es malo, ¿ya? Y dicen, no, pero si para ninguna mamá el hijo es malo. La verdad es que cuando el Señor nos enseña a ver con justicia, sabemos que nuestros hijos nacieron en el pecado, y nuestros hijos necesitan convertirse, nacer de nuevo, porque no son buenos. El mismo Señor dijo, no hay nadie bueno. Sí. La verdad es que mientras no entendemos esto, nos volveremos familias que vamos a pasar por alto muchas injusticias. O sea, no vamos a trabajar justamente, no vamos a decir al hijo, lo vamos a defender, y vamos a avalar inclusive, a permitir, ¿cierto?, el pecado. Muchas madres, porque aman a sus hijos, lo reciben como mi hermano César, ¿cierto? Y justifican inclusive por qué su hijo dejó a la esposa, por qué le puso el gorro, ¿cierto? Podemos decirlo así, ¿cierto? Por qué la engañó, por qué cometió adulterio, y es más, le están echando la culpa a otros, y como abrazando al hijo, pero a la vez diciendo, bueno, es que la mujer, es que no, él llegaba, no le tenía las cosas listas. Entonces al final todos los hermanos y todo empiezan a decir, sí, él es nuestro hermano, a él lo abrazamos, ella ahora, aunque tenga los hijos, ella es la que está mal, a ella la sacamos. Eso es una injusticia, ¿ya? Porque nunca Dios nos demanda a nunca, ¿cierto?, a los hijos, dejar una mujer con los hijos desprotegidos. ¿Ya? Cuando hay una característica de justicia, hay que mantener, ¿cierto?, bien claro que lo malo es sancionado, lo malo no lo aplaudimos, y vemos cómo también extender la mano para no abandonar a la nuera, a los hijos. Hay muchas mujeres que a veces viven esta situación, que les toca ver que tiene una suegra que siempre está diciendo que le está reclamando a la nuera porque no le parece que es muy buena como esposa, y está siempre, ¿ya? Y el hijo está como agarradito de la mamá porque no quiere soltarla, porque la mamá, ¿cierto?, es la que le hace cariño, la mamá. Entonces, todas las cosas las lleva hacia la casa, hacia la mamá. La mamá no quiere perder al hijo, te casaste con mi hijo, pero y algunas dicen, pero yo sigo siendo su mamá, lo siento, mi hijo va a seguir viniendo, yo lo voy a seguir haciendo cariño, lo siguen tratando como el pequeño, el niño regalón, y entonces no permiten que exista esta separación. Entonces la nuera o tiene el camino, o me meto y voy a ver a mi suegra, estoy con ella para que ella también, o si no, la voy a tener de enemiga. Pastora, sabe que yo podía, digamos, reflexionar un poco en la razón por la cual de pronto las familias tienden a tener estos comportamientos, y me he dado cuenta que hay diferentes razones. De pronto hay padres o familias que no quieren que los hijos se vayan de la casa, y cuando se casan, lo único que anhelan es que los hijos vuelvan, como sea, pero que vuelvan a la casa nuevamente. Lo segundo, a veces por temor a la soledad, los papás a veces tratan de tener a los hijos porque tienen temor a quedarse solos. Y lo tercero que me doy cuenta es que, y esto es como
que la familia cuando, y esto, digamos, la palabra lo dice, un abismo con otro abismo se refuerzan, entonces cuando hay pecado en la familia, en el fondo cuando llega otro con una situación también se viene solamente a fortalecer todo lo que está en el lugar. Entonces como que se va cubriendo una cosa con la otra y de una u otra manera yo voy preparando mi escenario para cuando si en algún minuto yo salgo y soy descubierto, ya puedo decir, bueno, pero acá tenemos que emparejar el terreno, o sea, yo te pasé por alto esto, ahora se va transformando en una especie de unión de oscuridad total, donde se va justificando el pecado del uno con el pecado del otro, la falta de este con la falta de acá, y al final todos tienen una vida pareja, pero en absoluto desorden, y en una oscuridad y en una unión que se fortalece en la injusticia. Se da mucho eso, yo lo he visto, pero muy cercano a eso y de un poco de las razones por las cuales estas situaciones se dan, la confusión que se produce. Sí. Bueno, yo creo que parte, por eso Dios quiere tratar a familias desde muy temprano, familias jóvenes, matrimonios jóvenes, para que desde el principio practiquemos la justicia, porque comienza desde algunos padres que a los hijos les van encubriendo cosas, y el otro hermano lo sabe. Entonces, pero si a mi hermano tú le hiciste esto, la mamá dice, no le vamos a decir a tu papá, empieza a haber toda una situación que van a haber pecados escondidos. Hay injusticia, hay cosas que no están agradadas delante de Dios. Entonces los niños ya no están viendo el equilibrio de la justicia y están como manejando, ¿cierto? Pero si a mi hermano el otro día tú no le dijiste a mi papá, entonces a mí también me tienes que aguantar esto otro, ¿cierto? Y a veces los mismos hijos ven a su mamá que está haciendo algo que el papá dice que no haga y le dice, le voy a decir a mi papá que tú hiciste esto. Entonces, hay toda una situación, como dice usted, que se van como fusionando, pero dentro de intereses, ¿cierto? O a veces ella le dice, mira, te voy a llevar a la casa de, no sé, de mi mamá y voy a salir, pero no le digas a tu papá que yo salí, ¿ya? Quizás salió al centro, quizás salió a juntarse con una amiga, pero el papá, si es celoso, no lo va a gustar. Pero de ahí empieza a venir todo ser cómplice. Amén. Sí. Cómplices. Entonces hay unas familias que están unidas, pero están de alguna manera, tú me debes plata, yo te pasé el auto, después tú me pediste esto, y ahora tú también, acuérdate que la otra vez el hermano te pasó esto otro, y hay todo un cuento de que al final están amarrados. Yo quiero que nos compartan, hay muchos hermanos, cómo han vivido estas situaciones y lo difícil que es convivir con, casarse con alguien que viene con una familia aglutinada, porque no lo va a poder sacar de la casa, sino el varón no puede soltarla, o la esposa tampoco, o sea, nunca dejan, sino que lo van metiendo dentro de la familia como una más, o te metes a ser parte de ellos, y si no, si ellos se salen, sienten que traicionan. Así es. O sea, hay madres que hacen que sus hijos sientan dolor, cargo de conciencia, si ellos, por ejemplo, hagamos una actividad y tienen que venir todos. O sea, es algo que, pero no, yo no voy a ir a pasar la Navidad con ustedes. Es como, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes que hacerlo, si siempre lo hemos hecho. Algo tiene. Y quizás quieres pasarlo solo, quieres pasarlo con tu familia, o quieres pasarlo con la familia de tu esposa, o simplemente quieres juntarte con otro matrimonio para hacerlo. Pero estás ahí con una carga, porque es como que traicionaste, ¿cierto? A la familia. O sea, en este caso, a ese lazo. Entonces, vamos a salir, vamos, invita a todos. Esa persona que está haciendo eso, está agarrando todo y no quiere soltarlo, no quiero andar sola, no quiere aceptar que ya cada uno tiene su familia y tienen que velar por su vida y cuidar su casa. Cada uno de los hijos que están casados tienen su mundo y tienen que cuidarlo. Sí. Tienen su reino y tienen que cuidarlo. Amén. Entonces a veces todo se vuelca hacia quién tiene esa familia.
La característica del que tiene eso son personas que tienen problemas fuertes de autoestima y, como dice usted, se aferran a los hijos. Y después los hijos, cuando se casan, los traen. Si no los manejan, si no los manipulan emocionalmente, entonces los hijos están ahí, es que no puedo dejar, y están agarrados. Entonces, si tú no vas con ellos, los hermanos te dicen que eres un traidor. Se empieza a volver todo un asunto que al final el resto, o sea, la esposa o el esposo que se une, o te vuelves parte de esa familia y también vas a tener que entrar a ese tren, o no puedes hacer algo separado, porque así es como tiene que ser. Sí. ¿Ya? Es algo que yo, por ejemplo, a mis hijos les digo: ustedes se casaron, tienen su vida, salgan de vacaciones, no tienen por qué andar conmigo, no tienen por qué hacerse cargo, aunque sí tienen una responsabilidad cuando tengan que ser. O sea, si uno está en una situación de enfermedad mía, es lógico que es parte que ellos tengan que responder por lo que a ellos les corresponde, pero no es tampoco, por eso tampoco me andar quejando para que estén siempre pendientes, ¿cierto? Porque hay algunas mamás que pasan enfermas para que los hijos pasen todo el día en la casa, ¿cierto? No es la idea. La idea es que pueda dejarlos libres y que si ellos quieren visitar, bien. Si ellos quieren salir, no sientan que están fallando, no sientan que están haciendo una traición, sino que ellos puedan disfrutar, ¿cierto? Eso es una familia sana, ¿cierto? Nosotros vemos a Job, que es un hombre que tiene una familia, un padre, tiene esposa, tiene hijos, oraba por ellos, dice que hacía sacrificios por sus hijos, oraba por su esposa. Cuando viene el tiempo de la prueba, él estaba con su familia, él estaba siempre pendiente de su familia, o sea, era alguien que tenía el corazón con su familia, era alguien que se preocupaba de su familia. Entonces no es alguien que era ajeno, sino que estaba con su corazón ahí, pero puesto con Dios para que Dios bendijera su casa. Pero cuando vino este problema, la prueba, ¿cierto? Empieza a morir sus hijos, él en ningún momento reniega contra Dios, entiende que Dios es justo. Lo más probable es que sus hijos nunca entendieron y nunca quisieron convertirse. Y Dios, si Dios tuvo que hacer esto, es porque Dios cortó con una familia que nunca se acercó a Dios mediante el Padre, ¿cierto? A su esposa, cuando ella le dice reniega, ni él está de acuerdo. O sea, quizás podía haber dicho Dios y ponerse de acuerdo: sí, yo no sé por qué Dios hizo esto, si yo siempre hago todo bien, si yo les sirvo, ¿por qué Dios permitió que mis hijos? Pero mira, tus hijos quizás son malos. Y si tus hijos son malos, Dios va a hacer justicia. Y tiene que, él tuvo que decir, él sabe lo que está haciendo, él es justo, y le dijo a su mujer, como mujer fatua, has hablado contra Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo siempre he amado a mi familia, aunque yo he estado con ella, yo sé que Dios va a tener que juzgar mi casa. Amén. Ahí usted vea con los hermanos que están compartiendo, por favor. Los veo un poquito distraídos hoy día, los veo no muy conectados con... Entonces conectémonos para que podamos estar con la gente. Ustedes me ayudan con eso. Amén. Pastora, mire, tenemos aquí a la hermana, vamos a saludar, no podemos saludar a todos los que están conectados, pero sí a los que nos envían saludos. Está la hermana Ivonne saludándonos, la hermana Jessica Donoso, creo que ella es de Gualañé, la hermana Londa también manda saludos, la hermana Alicia Castro dice que está viéndonos desde su trabajo, y bueno, ahí está la hermana Fernanda también, que la vemos, la hermana Yerusa, Pamela, Carol, hay muchos que están conectados, y saludos rápidamente. La hermana Fabiola. Fabiola Reja. Amén, amén, también está por ahí con nosotros. Saludamos desde acá también. Amén, amén, pastora. Bueno,
sabe que meditaba también lo que estamos conversando y reflexionaba. Ahí es tan fuerte esto, mi pastora, que me daba un poco, me acordaba y es un poco, digamos, es de anécdota, porque hay familias que de pronto durante el año prácticamente se lo llevan peleando, están para allá, están para acá, y después la Navidad es el momento en que todos tienen que estar juntos y tienen que todos hacerse regalos, y ahí viene el momento de los abrazos, de las lágrimas, y de nuevo todo vuelve como al núcleo, y después pelean otro poco, y después vuelven a juntarse de nuevo. Es casi tragicómico en la situación que se va dando, y esto continúa, pues, y después, como decía usted, va pasando por generaciones, y es difícil porque son cadenas que se van afirmando y se van fortaleciendo tan fuerte en la familia, que cuesta mucho salir de ahí. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros éramos también teníamos esta convivencia familiar de aglutinamiento. Me recuerdo que los fines de semana para nosotros no eran fines de semana si no podíamos estar con los papás o con los suegros, incluso ella se iba para donde la mamá, yo me iba para donde mi mamá. A ese punto era tan fuerte el ligamiento que teníamos todavía con la familia paternal o maternal en este caso, que no nos podíamos despegar. Y lo otro que se daba fuerte también, mi pastora, antes que nos convirtiéramos al Señor, era que para nosotros no era posible tener convivencia familiar aquí en la casa si no traíamos a otra familia, si no traía a otras personas para que complementaran esa felicidad familiar que nosotros necesitábamos, ese momento de bienestar de familiar. Y nosotros hoy día, al reflexionar en esto, es como triste, porque es como decirle a la persona que está al lado, en este caso a mi esposa, a mi hija: ustedes no me son suficientes para que yo tenga un buen momento familiar, necesito que vengan otros a traer la alegría que ustedes no me pueden dar. Ustedes no son suficientes para yo tener ese momento de compartir en la familia, de tener una conversación, de ver una película. Con ustedes no lo puedo hacer porque me resulta aburrido, los veo todos los días, y podemos decir muchas excusas, pero estoy hablando de antes de convertirme, porque cuando nos convertimos al Señor, no sucedió como una magia. Siempre le digo a todo esto, mi pastora, quería contarle que el primer programa que empezamos con este ministerio fue el año pasado, en agosto aproximadamente, así que estamos a punto de cumplir años, estamos a punto de estar de cumpleaños con este programa, gracias al Señor. Ahí mi hermano Julio le pedí el dato, me lo mandó, me dice que en agosto del año pasado más o menos fue cuando empezamos. Entonces era como imposible que nosotros tuviéramos esa convivencia familiar, porque estábamos tan pegados con estas raíces y con estas cosas de tener que complementar la familia, porque no teníamos la capacidad. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos empezó a mostrar lo real, porque esto tiene que ver con el corazón de las personas. Entonces nos empezó a mostrar las reales necesidades que teníamos en forma cada uno. Entonces hemos llegado al punto ahora, gracias al Señor, de poder decir: tenemos familia, Dios nos dio familia, podemos estar en familia, no necesitamos. Esto no quiere decir que menospreciemos a la familia, porque no estamos hablando de eso, no estamos hablando de dejar de lado, ¿cierto?, y decir: no necesito a nadie más. Ese no es el mensaje que estamos entregando, sino que lo que estamos tratando de decir es que también podemos tener nuestra familia en la cual se pueden establecer los valores. Sobre todo cuando nos convertimos al Señor, necesitamos tener dirección para formar nuestros hijos y tener nuestra convivencia familiar. Eso vivíamos nosotros, mi pastora, hoy día, gracias al Señor, es un tiempo diferente. Y antes de terminar, quiero leer acá a mi hermana Yerusa, que dice: es complejo el tema de las familias aglutinadas, porque incluso intentan traer sus formas de vida, y cuando hay hijos incluso de crianza, se dan alianzas entre miembros de las familias, rivalidades, y la unión es solo superficial. El hermano Samuel dice: buenos días, mi hermano, que Dios siga añadiendo conocimiento. Bueno, ahí la hermana Yerusa nos compartió un poco. Lo que justamente quería que conectáramos lo que mi hermana Yerusa, y quiero que nos compartan, de verdad, que nos ayudan mucho con el tema, los hermanos. Saludo, pero a la vez también añádanos un poco de su sabiduría. Mi hermana Yerusa nos dice una gran verdad que en esto, que quizás nosotros no lo hemos mencionado. Lo que ella dice, cierto, que las familias aglutinadas traspasan, cierto, también las estructuras que se traen, cierto, las formas de vida, las prácticas. Generalmente, inclusive, ahí van creciendo los nietos, y a veces una nieta empezó a temprana edad, se embarazó, todo se va aceptando, la abuela, el otro nieto, hay muchas cosas que se van pasando. Y si tú, por ejemplo, tú como papá, y hay varios hermanos,
pero si tú como papá, tú sancionas a uno de tus hijos por algo que hacen el resto de los hermanos, te dice que eres injusto, porque yo no lo hago, porque mira lo que hago yo con mis hijos. Al final, van dañando, porque ni siquiera, ¿cierto? Ojalá todos estén todos de acuerdo en lo que están haciendo. Si alguno rompe esa estructura, es enemigo, ¿cierto? Y todos dicen que eres malo. O sea, si no crían los hijos como están criándolo todos, tú estás mal. ¿Ya? Pastora, y lo que dice la hermana Yerusa, mi pastora, que es una unión superficial, eso también es tan corrosivo, pastora, cuando uno sabe que en la familia hay situaciones que no están resueltas, cuando hay situaciones que se han provocado fuertes daños en la familia, y como que el grupo, la masa, trata de que eso pase por alto. Entonces el que vivió la situación tiene que bancarse todo lo que la familia quiere, pasar por alto sus temores, pasar por alto sus daños, y vivir una familia de apariencia, una familia muy cínica. Es que esa es la palabra. Cuando el Señor le hablaba a los fariseos, le decían, ustedes son de apariencia, sepulcro blanqueado, le decía el Señor, porque ustedes no arreglan lo que tienen dentro, sino que ustedes viven toda una careta, quieren mostrar una familia fuerte, quieren mostrar una familia unida. Sin embargo, están llenos de fracasos, están llenos de dolores, están llenos de rivalidades, están llenos de daños que se han hecho ustedes, pero siempre, incluso como que se levantan espíritus familiares, como que alguien es el que promueve todo esto en la familia, como es que se encarga de decir, oye, pero no, pero ya, pero ven, pero ya, si eso lo arreglamos, pero si eso ya pasó, y dejando de lado todo el daño que pudiera estar sufriendo aquel que tuvo que enfrentar ese momento. Yo viví esto también de conocer familias, y gracias al Señor, nosotros lo hemos reforzado en el reino, esto de no ser de apariencia, sino que ser genuino, sino que buscar los problemas, y tienen que buscar la forma de sanar. En la familia hay que sanar los conflictos, porque yo viví esa situación de tener que estar en familias donde había que sonreír, aun cuando uno sabía que por dentro estaba destrozado, porque el daño había sido real. Había que sonreír cuando estaba toda la familia, aun cuando yo sabía que el de allá había tocado a uno de mis hijos. Había que sonreír, aun cuando yo sabía que el de allá había pelado al día anterior, había descuerado a mi esposa. Había que sonreír igual. Entonces, lo que dice la hermana Yerusa, esas uniones superficiales, mi pastora, que son tan corrosivas, que son tan dañinas, y que el Señor nos ayude en el reino, ¿cierto? Porque esto no es algo que uno pueda muchas veces evitar, pero sí uno puede buscar la forma en el Señor, de buscar la sanidad en el Señor, y de no transformarnos en este tipo de familia. Es justamente lo que estamos tratando de hacer, es enseñar a muchas familias, matrimonios, que aunque no importa que tengan muchos años y han estado viviendo en esto tan viciado, ¿cierto? Y puedan decir, yo tengo que cambiar y cambiar de raíz mi estructura, porque, por ejemplo, yo soy ahora abuela, yo también soy suegra, yo, ¿cierto? Tengo yernos, entonces yo tengo que entender, quiero que también mis nietos vean una justicia, que vean una familia, un prototipo de familia como Dios quiere, porque si no, por ejemplo, yo soy una mujer sola que quizás pudiera tratar de tener a mis hijos como ahí pegados conmigo para que, y yo procuro que mis nietos vean, ¿cierto?, la familia bien ordenada, y que mis hijos puedan honrar, ¿cierto?, si van a estar conmigo, ellos vean que hay una honra en cuanto a la madre, más que el apoyo que ahí está, que le cargan, ¿cierto?, a veces a la madre cosas, que ellos aprendan a ver que los nietos puedan acercarse y ver de otra manera. Y no es fácil, porque tenemos que comenzar nosotros. O sea, muchos, hoy día queremos hablarle, muchas familias, matrimonios jóvenes, tienen que romper, porque siempre la familia desde afuera va a tratar de entrar y romper aquel gobierno que tiene. O la madre empieza que no me venía a ver nunca, claro, es que tú eres eso, y va a tratar de meterse y empezar a afectar el corazón del esposo, y va a tratar de empezar a conectar, y va a entrar, eso es un puente. Hay que saber cómo manejarlo,
para hacer la justicia. Si está mal, hay que decirle, madre, tú estás mal porque no estás buscando quizás de Dios, yo voy a darte la ayuda que necesitas, pero también no voy a dejar que esto involucre mi casa, porque el pecado tuyo va a venir a mi casa. Entonces, hay que ver cómo cuidarlo, honrar a los padres, pero sin permitir de que ellos quieran manejar y traer su pecado, y que uno entre y participe en eso, porque de alguna manera hay que separar. Cada familia debe velar, cada esposo, cada esposa debe cuidar de que ahora eso se rompa para que no entre, ¿cierto?, el pecado que ya ahora hay que cortar. Hay que vivir con una familia ahora bajo la bendición, una familia en la cual después mis hijos, mis nietos van a poder disfrutar de familias reales, ¿cierto?, bendecidas. No que nos tengan juntos y que no estemos aguantando, sino que seamos familias que cuando nos juntamos realmente estamos de acuerdo. Hay familias que se juntan y se juntan solo a hablar del de allá, de acá. A veces hay mujeres que son creyentes y traen y permiten que inclusive hablen de hermanos, hablen de los demás, y dicen, bueno, y debería decir, bueno, en mi casa, si vienes, no se va a hablar y no se juzga, no se critica a ninguno. Es una manera de mantener un orden, ¿cierto? Para cuidar la casa, para cuidar las maldiciones. Así. Hay muchas maldiciones que entran porque nosotros permitimos la gente que entre, con las que compartimos. Hay gente que viene cargada de maldiciones y entra a nuestra casa. Y como dice mi hermano, a veces para no estar solos. A veces hay familias que no les gusta salir solos porque aparentemente no tienen nada mucho en común que hablar, se aburren entre ellos. Entonces tienen que buscar gente que los entretenga y que compartan. Y la verdad es que tienen que aprender cuándo salir con alguien y cuándo salir como familia, ¿cierto? Amén. Tienen que aprender a ser una familia que los hijos los ven. Y eso es muy importante porque hay muchos matrimonios que hoy día estamos hablando y queremos realmente que puedan hacer una evaluación, ¿ya? Y puedan decir realmente, a veces uno está metido en esto, no se da cuenta. El que está metido en esto no se da cuenta de que está en una familia, ¿cierto?, que es que está pasando por alto muchas cosas, ¿ya? Ahí, mira, quiero decirte, hay familias en que los padres aceptan que su hijo sea un homosexual, ¿cierto? Y que digan, bueno, es mi hermano o es mi hermana, si es lesbiana, que me venga a ver, ¿cierto? Pero es mi hermana. Resulta que esa persona va a venir a ver a tus hijos. Tus hijos van a ver que cuando están todos juntos van a ver que es algo normal. Y tus hijos le van a decir tía o van a decirle tía a la pareja y están aceptando algo que para Dios es abominación. Entonces, yo estoy trayendo abominación a mi casa. La palabra dice, no traigas nada, ningún anatema. Realmente hay cosas que uno hace porque son sus hermanos, porque son sus parientes. Y uno tiene que ver cuando la familia en el Señor, por eso el Señor nos habla que ahora tenemos una familia, que es la familia del reino, cuando es necesario, ¿cierto? Decir, tú eres mi hermano, pero la verdad es que si tú no te arrepientes de esto, tú no cambias esto, yo no puedo tener comunión contigo. Amén. Amén. Pastora, hay una palabra que cuando yo me convertí me costó un poco, tuve que buscar la enseñanza y la dirección en eso, porque el Señor Jesucristo ya dijo, yo no vino a traer la unión familiar, sino que vine a traer disensión, vine a traer la espada, y yo entendía, decía, ¿cómo el Señor va a querer dividir a la familia? Y entendí que era la justicia de Dios la que provocaba que la familia se ordenara y que esa división no tenía que ver con una división de separación, sino que una justicia y un orden familiar. El Señor dijo, mi padre y mi madre son mi familia, ¿cierto? Los que hacen la voluntad de Él. Y hay palabras que nosotros como hijos de Dios tenemos para fortalecernos. Gracias al Señor la palabra siempre está. Mire, la hermana Jessica dice, cuando tuve problemas con mi esposo y nos separamos, lo que estaba diciendo usted, mi familia me dio la espalda y nos juzgaron a los dos, pero llegamos a Cristo y encontramos una familia maravillosa que hasta hoy nos acogen, que es la familia en Cristo. El hermano Daniel Vergara dice, es muy fuerte cuando la familia vive dentro de una burbuja de mentiras
y tratan de cubrir todo con un abrazo o un regalo. Lo he visto con mis familiares y cuando la verdad sale a la luz, todo se destruye y después ni siquiera se saludan. Dios nos ayuda a ser transparentes con nuestras familias y ser unidos desde la verdad. Gloria a Dios. Qué bueno estar escuchando y cierto que nuestros hermanos nos pueden hacer estos comentarios porque nos edifican y a la vez también vemos que está el objetivo por el cual estamos hablando de esto. Amén. No es juzgar, no es ver una verdad, una realidad. Desde ahí siempre es importante que desde conocer una realidad nosotros ahí comencemos a trabajarla. A veces nosotros queremos trabajar, arreglar nuestra familia, sacar muchas cosas, pero la verdad es que ya nuestra casa se volvió un basurero, Sí. ¿ya? Y hemos recogido de todo, hemos traído de todo. Lo que dice mi suegra, ya lo voy a aceptar, dice que le haga al niño esto, mi otro dice que haga esto, ¿ya? Y eso, al final, mi casa se vuelve un basurero. Ya, que también mi suegra si no se enoja, si no le hago esto, que mi mamá que también dice que hay que dejar que el niño cuando mi mamá haga esto, tantas cosas como esta, y vamos trayendo, ya aceptando, y que al final se vuelve un basurero en nuestra casa, y después queremos arreglar porque empezamos a ver los caos, es obvio, pero no hay otra manera si primero no tenemos una visión clara, ¿qué está pasando? Y empezar a ordenar, a sacar lo que no debe estar. Empezar a decir, Señor, perdóname si yo he aceptado tantas cosas, perdóname si por querer que mi suegra me acepte, yo pasé muchas cosas por alto y por estar bien con la familia de mi esposo, y al final después terminan rechazándote igual, porque yo te digo, la nuera siempre va a ser nuera. En el mundo es así, en el reino es diferente. A mí, mi nuera no es nuera, se convierten en siera. Para mí, en el reino no son nueras. Yo cambio ese nombre. Les pongo siera. Porque sí es la que Dios puso para mi hijo, es la indicada, yo la amo, yo la acepto, como sea, es el que Dios le dio para que Dios ahí trabajará con ambos, pero yo no tengo que decir si me gusta o no me gusta, porque es la que mi hijo aceptó, mi hijo la tomó, es la madre de mis nietos y yo la amo y para que sepa y nunca me quiten mis nietos, no, si no es... Y eso no quiere decir, pastora, que la nuera que uno le toque, o el yerno en este caso, igual que usted, yo voy a tener yerno y nuera en algún minuto, bueno, nuera ya tengo, no quiere decir que sea la persona perfecta y que por eso uno lo acepta, sino que tiene que ver con que uno entiende que el Señor la trajo y que el Señor la va a ir trabajando en el reino para, digamos, llegar a ese momento, a ese complemento. Y lo más importante para nosotros, en realidad no buscamos que las personas se acomoden a un estilo de vida de nosotros, sino que las personas se acomoden al estilo y que busquen la forma de vida del Señor. Ahí es donde nos encontramos realmente. Yo no voy a ser una nuera de que tenga que estar agradándome a mí. Sí. Ella tiene que agradar a Dios. Amén. Y eso, si ella, Dios la ayudará, Dios la enseñará, yo podré orar por ella, pero no podemos nosotros, ¿cierto?, traerla y aceptar que ellos nos hagan a nosotros como el sentir de que tienen que agradar. Nosotros tenemos que hacer que ellos sepan que ellos tienen una vida y que ahora ellos tienen que construir. Que ellos van a ver el resultado si ellos trabajan bien. Queremos hoy día apoyar, y usted, mi hermano, con su esposa, que ya han criado, hemos visto, venimos de familia, yo sé de la familia que vengo, de mi madre como eran, se repitió la historia. Mi madre tenía una familia muy desunida, ellos nunca se apoyaron, nunca. Mi madre cuando quedó viuda, nadie vino a ayudarla. Yo, mis hermanos, todos igual. Nosotros, cada uno se las arregló como pudimos. Lo que encontramos al Señor, estamos, gracias al Señor, firme, pero nadie ayuda a nadie. Nosotros somos nos criaron y ninguno se interesa lo que le pasaba al otro. Yo me acerqué para llevarlos a Cristo y así estoy siempre acercándome para acercarlos a Cristo, porque sé que ya
no, fuimos muy criados de una manera muy disgregados. De alguna manera, yo lo tomo de algo bueno porque así cada uno construyó y lo que cada uno construyó, los resultados después se ven, ¿ya? Nadie puede decir, bueno, es que el otro me dijo esto, no. Nosotros, las únicas que hemos estado unidas, pero ha sido por el Señor, es mi hermana Alicia, que es en el Señor. No hay, nuestra unión es mucho, está conectada en eso. No por ese amor de hermanas que te paso por alto todo, no. Nosotros estamos viendo siempre la justicia de Dios y ponemos a Dios delante de nosotros. Aún para criar a nuestros hijos y para juzgar a nuestros hijos lo hacemos a través de la gracia y del amor de Dios, ¿cierto? Siempre no pasando por alto lo que es malo, siempre amando y bendiciendo. Creo que eso hace una familia que está bajo el reino, una familia que deja que Dios sea el primero que esté gobernando sobre su casa, que Él se sienta cómodo dentro de esa casa, que Él se sienta cómodo dentro de esa familia, porque Dios no va a participar con el pecado, Dios no participa cuando hay mezclas, Dios quiere ser único. Y esto es el mensaje que queremos dejar, como usted, hombres que ya han crecido, yo como una mujer que he tenido que practicar, yo tuve que romper muchas cosas, separarme de la familia, separar todo, para que mis hijos tuvieran una sola formación. Yo tuve que separarlos de sus primos, porque iban a tener una sola formación. Porque cuando compartían los primos, habían cosas que hacían todo y ellos se sentían que tenían que hacerlo, permitírselo. Entonces yo me separé. Yo iba a ver a mi mamá los días que no iban mis hermanas, ¿ya? Para que ellos disfrutaran, yo iba otro día. Cuando se reunían todas a hacer una fiesta, yo iba al otro día a celebrar el día de la mamá con ella. No estaba con todos, porque de esa manera no me obligaba a tener que aguantar muchas cosas que mis hijos eran no. ¿Ya? Y eso me ayudó. Hoy día quizás puedo ayudar a muchos papás, a muchos matrimonios a decirle, hey, los resultados los pueden ver. Y espero ser la siguiente descendencia, que mis hijos sean guardadores también de sus casas. Amén. Y ellos también practiquen. Queremos nosotros con nuestra experiencia y también con resultados en mano mostrarles que hay un camino en el cual tú puedes guardar tu casa, tu familia, y que no seas, si hay familias aglomeradas, rompe con ese círculo vicioso, acércate, busca la justicia, busca la verdad, y Dios estará contigo. Él te ayudará a sacar adelante tu casa, tu familia. Hermano César, ¿usted quiere decir algo? Sí, mi pastora, lo que pasa es que cuando conocí al Señor, hubieron muchas situaciones que yo no sabía cómo enfrentar, y una de esas es justamente esto, cómo yo empezara de una otra forma a cortar estos lazos que me tenían atrapado de una otra manera. Uno siente un peso, una responsabilidad de responder frente a algunas situaciones familiares que tienen que ver con esto, porque en esto de apañar, de ayudar, de estar ahí siempre, y uno siente una responsabilidad con la familia. Y recuerdo que usted nos empezó a nosotros como familia, nos enseñó el Señor a tener algunos tips. Y algo que usted dijo, pues, lo que dijo delante, por ejemplo, cuando y esto es como digamos, si alguien lo quiere aplicar, para que no se sienta ahí tampoco que está, pero por ejemplo, cuando habían estas situaciones de reuniones familiares, nosotros decíamos, pero es que si no vamos, van a empezar a decir que ahora ya nos fanatizamos, o no quieren traer regalo, porque aquí hay que decir las cosas como son, o sea, se dice de todo, cuando se quiere hablar, se habla por todos los lados. Entonces el Señor nos empezó a entregar algunos tips, y uno de esos era, podíamos estar, pero no estar. Es decir, si el cumpleaños era mañana, nosotros íbamos el día anterior, llevábamos lo que el Señor nos ponía, compartíamos el momento que teníamos que estar, y después estábamos y no estábamos porque ya éramos parte, pero no éramos parte. Y lo otro es que también hubo un conflicto fuerte, y esto yo lo compartía también con mis hermanos, que ¿qué hacía yo? Porque va a venir gente a mi casa, va a querer venir gente a mi casa.
Y yo le decía, ¿y cómo lo hago? ¿Los echo? Les digo que se vayan, que aquí no son bien recibidos. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? Porque no puedo estar diciéndole a la gente, oiga, aquí usted no puede entrar porque usted es un pecador. Pero ahí el Señor me dio también otro tip y quiero compartirlo. A mí el Señor me dijo que en mi casa yo tenía que ver quién mandaba en mi casa. Y ciertamente en mi casa no mando yo. En mi casa hay un rey. Y ese es el rey que se adora y ese es el rey que se le sirve. Y ese es el rey que se le agradece porque él es el que tiene el control de la casa, es el que provee, es el que guarda, es el que cerca, es el que bendice, el que prospera, el que multiplica y por todo, sobre todas las cosas, el que nos mantiene guardada nuestra salvación, que es lo más importante. Y ese rey es el que tiene el control del hogar. Entonces, a mí me enseñó el Señor, cada vez que venga alguien a tu casa, tú tienes que presentarle a tu rey, tienes que hablarle de tu rey, tienes que hablarle lo que él te ha enseñado, tienes que hablar de la palabra que él te enseña. Entonces el Señor me dijo, una de dos. Y aquí está la parte buena. O se quedan en tu casa porque se convierten, o van a salir volando de tu casa porque no van a soportar la presencia del rey en tu casa. Y yo dije, simple, simple, Señor. Aquí no tengo que echar a nadie. Aquí simplemente el que llega tiene que llegar a la casa del Señor. Y ahí solo las cosas se dan por sí solas, no se lastima a nadie, no se daña a nadie, no se rechaza, porque el Señor dijo, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Y mi casa es una casa del Señor y aquí a nadie se le echa fuera, pero ahí está el Rey, que es el que lleva todas las cosas. Así que les dejo ese par de tips a los hermanos ahí para que... Justamente lo que estamos diciendo es cuida el invitado que tienes en tu casa. Sí. Como familia no puedes hacer que él sea obviado. Sí. Siempre su opinión es la más importante. Amén. Pueden venir a tu casa, pueden venir algunos que ni siquiera quieren nada con Dios, pero van a encontrar en tu casa que van a bendecir los alimentos. Amén. Van a encontrar que hay un lenguaje que no se va a aceptar, que no va a haber música y que ellos quisieran escuchar, al final dicen, bueno, algunos dicen, pero es que para que no se sientan mal, que ellos se sientan, no, tú no acomodes, Amén. ellos se tienen que acomodar a ti. Que no se conviertan, tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Mira, hay algo que dice acá mi hermana Aurora, y quiero con esto ir terminando, ¿cierto? Dice, yo, mis hermanos, hemos estado viendo un proceso familiar donde hemos tenido muchas diferencias con mi hermana, la cual quedo callada cuando hay diferencias de opiniones. Y les digo, si no fuera por Dios, no estaría callada, estaría igual que ustedes. Les respondiendo igual, y se forma un silencio y me dicen, tienes razón. Aleluya. ¡Wow! ¡Wow! Está con su familia, en una situación familiar, pero hay una mujer de Dios. Amén. Hay una mujer que teme a Dios. Amén. Y ahí entre medio todo el caos, cuando hay alguien que teme a Dios e interviene Dios, Dios siempre va a marcar la diferencia. Amén. Por eso es lo que estamos hablando de esto. No dejes a Dios de lado. Amén. Dios es nuestra mayor seguridad en tu casa. No trances, ni por tu padre, ni por estar bien con tu suegra, ni por estar bien con tu hermana, porque tus sobrinos van a hablar de ti que eres fanática. No trances. Dios es la mayor seguridad para tu familia, tu casa, sus principios. Si es necesario separar, separa. Si es necesario de que ya no puedas participar en muchas cosas porque sabes que esa práctica no está trayendo bendición, no es bueno. Lo que no edifica no es bueno. Así es. Y tienes que tomar decisiones por el favor de tu casa, el favor de tu familia. Amén. Pastora, y hay otra experiencia que quisiera compartir también con los hermanos, que son situaciones que yo cuando me convertí al Señor las empecé a vivir y me sirvieron mucho, me dieron mucha paz. Una situación también, una experiencia que viví con el Señor fue cuando de una u otra forma, también uno de pronto se quiere tomar algunas palabras y acomodarlas, y las cosas hay que decirlas tal como son. Y hay una palabra que dice, claro, el Señor dice que uno puede ir allá, pero tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces uno de pronto quiere ir y estar en aquellas actividades,
un poco disfrazando un poco la intención, la maldad de mi corazón también por querer todavía seguir envuelto y otro poco también de pronto ahí mezclado con querer llevar el mensaje del Señor. No hay una claridad absoluta, pero el Espíritu Santo actúa más fuerte. Me acuerdo que en un par de ocasiones en que yo en la carne, porque ahí me di cuenta que había sido en la carne, de querer estar todavía ahí en los inicios, al estar en el lugar me sentía tan incómodo, me sentía tan fuera de lugar, me sentía tan, ¿qué hago aquí? Si aquí nadie entiende, nadie quiere hablar, lo que me siento tan, porque lo que escucho incluso me es tan incómodo, lo que todo, era todo nada para mí. Entonces yo decía, ¿por qué estoy aquí? Decía, y lo único que quería era salir rápido de ahí, sin enjuiciar, porque no había juicio en mi corazón, ni tampoco había desprecio, ni había diciendo aquí son todos pecadores. No, era una incomodidad profunda que sentía yo en mi espíritu, y eso era lo que me sacaba de ahí. Y yo lo digo, esto lo intenté más de una vez y insisto, las cosas hay que decirlas como son. Y de pronto me vi de nuevo ahí como queriendo con la misma intención después de mucho tiempo buscando y de nuevo me pasaba lo mismo. ¿Qué hago aquí? Decía yo, y era un tema de familia. Entonces, todos nos decíamos lo mismo y cuando llegábamos a la casa decíamos, ¿para qué fuimos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué nos llevó para allá? Y nos pregunta, y ¿sabes qué? Yo por lo menos decía yo, no quiero estar de nuevo en ese lugar, porque, insisto, no era por juicio, no era porque la gente de repente dice, oye, ahora se sienten mejor, ahora ellos se creen los santos. No, es una cosa de adentro, es algo que uno no puede manejar. El Espíritu Santo es más fuerte. Entonces uno es sacado de ahí, no es que uno salga, es sacado de ahí. Entonces le quiero decir a esas personas que de pronto van a vivir esta experiencia y que tomen, consideren lo que Dios les está colocando la carga en el corazón y que no nos volvamos como un Sansón, que juguemos con la unción, que vayamos de nuevo, que lo hagamos de nuevo, porque en algún minuto nos podemos quedar atrapados allá. Mejor aprovechemos el momento en que Dios nos saca, nos rescata con ese amor que Él tiene y mantengámonos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, porque ahí Dios nos va a guardar todavía por el tiempo que Él tiene determinado. Bueno, ahí es donde Dios nos habla, aborrecerás, ¿cierto? Amarás más al Señor tu Dios. Lo amarás y dice, y aborrecerás a tu madre, a tu hermano. Vine a traer la espada, ¿cierto? Vine a traer espada, vine a ser violento, vengo a sacarte de un sistema, ¿cierto? Para hacer una nueva creación y un reino contigo. Entonces uno tiene que entender que ya no tiene pertenencia, aunque la familia en la carne pueda a veces reclamar y todo, tú ya no tienes pertenencia, porque tienes que querer abrazar lo más grande. Aquel que entiende que Dios te ha llamado a algo mayor, tienes que romper aquello. Y hay que hacerlo con violencia. No es un asunto que dicen, es que el amor de Dios, es que Dios dice, traje espada. O sea, yo vengo a traer violencia para que rompas, separes absolutamente y lo hagas, ¿cierto? Te quedes con quien tienes que quedarte. O sea, Dios está diciendo, haz tu familia y yo te daré la sabiduría, yo te enseñaré a ser esposa, yo te enseñaré a ser esposo, yo sacaré, tengo promesas para tus hijos, pero soy yo. O sea, en mi reino, bajo mis condiciones, no me hables de que el amor, que es que igual, que la familia, que igual te da pena, porque que ellos vengan a Cristo, predícales, si no, tienes que seguir. Nosotros creemos que este tema es muy profundo, ¿cierto? Porque hemos tenido muchos problemas. Creo que uno de los grandes problemas, yo como pastora se lo digo, es lograr separar a los matrimonios jóvenes de sus padres. Están ligados, que vamos de vacaciones, que igual vamos a salir, y sus padres y su madre no son creyentes. Están ahí. Está bien que se acerquen, está bien, pero construyan. Ya que de pronto es que los niños me los va a criar, me los está cuidando mi suegra, me los está cuidando, y no es cristiana. ¿Qué le va a formar? ¿Qué le va a poner? Que hay un espíritu ahí. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Ahora estamos en el reino, tenemos la luz, conocemos la verdad, y tenemos que ser violentos para realmente entrar en el reino y en el plan de Dios. Si no usamos esta violencia
vamos despacito, como se dice, en ese de a poco vas a quedarte. Amén. Queremos agradecer a cada uno de los hermanos que estuvieron con nosotros, que abrieron su corazón, ¿cierto? Hablándonos. Y quiero dejarles a ustedes para que también entreguen una palabra para terminar, mis hermanos. Amén. Espera, yo quiero decir algo. Yo creo que hay un termómetro espiritual en el que nosotros podemos medir en la condición en la que estamos respecto a lo que estamos hablando. Y porque generalmente yo he escuchado personas del reino, pastora, que dicen, no, es que este tema del amor de Dios, ¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios? Pero hay una palabra en Proverbios que dice que cuando estamos juntos, analicemos qué hay en medio de nosotros. Dice si hay salmos, si hay cánticos, si hay alabanza, ¿cierto? Y si no hay esto, entonces hay algo que está contra Dios, porque en el Señor es frío o caliente, ¿cierto? Entonces eso es como un termómetro para medir verdaderamente en qué situación estoy, en qué lado estoy más. Y lo otro es que el Espíritu Santo, pastora, cuando entra el Espíritu Santo, yo recuerdo que un día usted dijo una palabra que a mí me fortaleció mucho en esta área, que usted dijo que ellos vengan donde están ustedes. Esto del amor de Dios se derriba pensando en esto, pastora. Si yo muestro la imagen de Cristo, entonces mi familia tiene esperanza de salvación. Pero si yo me inclino hacia el lado de ellos y prefiero quedarme, como dice usted, en esto de que pucha, pero es que de a poquito, yo, dice la palabra, que mis pies se pueden deslizar. Y la esperanza de salvación se pierde para ellos y también para mí. Entonces, eso es como lo que yo quisiera concluir. Amén. Yo quiero decir lo mismo. quiero decir, pastora, que hace poquito yo le preguntaba a usted, necesitaba que Dios me instruyera respecto del infierno y el cielo. No sé si se acuerda, hace poquito le hice una pregunta referente al infierno, porque tenía ahí, necesitaba la instrucción, la enseñanza, y quedé impactado con la respuesta. Entonces el Señor me recordó cuál era mi motivación con mi familia, así como un Noé, salvación, o así como un hombre carnal, teniendo toda la familia junta, sin importar dónde iban a terminar la eternidad. Entonces, lo que dice mi esposa, tengamos claro para dónde queremos llegar, primero nosotros, porque la salvación es personal, primero nosotros hacia dónde estamos caminando. Y ese camino va a ser el que vamos a marcar. Me recuerdo que las damas en el ministerio de damas dijeron, herencia o legado. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar yo? Una herencia, porque una herencia la puede dejar cualquier hombre natural, cualquier hombre que trabaje su vida va a dejar una herencia, pero un legado es una cosa absolutamente diferente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué queremos dejar? ¿Qué le estamos mostrando a nuestros hijos que les vamos a dejar, una herencia o un legado? Y como decía mi esposa, que tengamos claro la salvación para nuestras familias, porque el infierno es real, el cielo también es real, y esto nosotros a veces lo pasamos por alto y tenemos la cabeza, y el Señor dijo, pongan la mira en las cosas del cielo, en las que están arriba, donde no hay polilla, donde no hay, no sé si está dentro del contexto de lo que estamos hablando, pero Dios me dice en esta hora que pongamos los ojos en las cosas del cielo. Y para terminar, pastora, hubo un hombre que dijo, quiero que me den más años de vida, y el Señor le dio más años de vida y terminó perdiéndose. A veces le decimos al Señor, Señor, permíteme estar más tiempo con mis hijos, permíteme pasar más tiempo con mi familia, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero más tiempo con ellos? ¿Qué es lo que quiero traspasarle en ese tiempo que le pido al Señor? ¿Para qué quiero que mis hijos lleguen, se acerquen a nosotros? ¿Para qué? Porque por mucho tiempo nosotros le decíamos esto, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de que estén? ¿Llenar vacío? ¿Venir a acompañarnos? ¿Venir a fortalecer una necesidad? ¿Qué? Entonces, el mensaje como nosotros como matrimonio y como lo que nosotros tenemos en el corazón es que cada cierto tiempo nosotros conversamos en un desayuno, en un almuerzo como matrimonio y estamos fortaleciendo uno al otro. No decaigamos, sigamos caminando, sigamos. Mi esposa me dice a mí cada cierto tiempo, sigamos. Cada cierto tiempo yo le digo a ella, sigamos. En algún minuto, Dios es fiel, Dios tiene promesas para la familia, Dios no es un Dios que se olvide de sus promesas, Dios nos ha entregado promesas y tenemos que creer en ellas, seguir caminando, y si es necesario salir a contar las estrellas del cielo, y si es necesario ver la arena del mar, y si es necesario esperanza contra esperanza, pero no decaer, no dejar que las artimañas del enemigo, las cosas carnales y estas cosas
que estamos hablando de las familias, nos vengan a atrapar y nos vengan a sacar del centro que es Cristo. Tenemos que tener nuestros ojos puestos ahí y seguir caminando este camino de la fe para que nuestros hijos lleguen a ese lugar, porque, insisto y termino, el infierno es real y el cielo también es real. Gracias, mis hermanos. Este es un asunto afectivo que debe ser cortado, que está en la carne. Los hijos, por una cosa de no van a crecer, no van a madurar. La madurez espiritual es cortar. La madurez espiritual es separar, es renunciar y solamente tomarse de uno solo. No amarrarse a nada más, solo a Cristo. Amén. Hay que cortar todo, separar todo, hay que ¿cierto? Tomar la espada y separar la carne y todos los afectos, todas las cosas de mis vacíos y todo tienen que quedar ahí. Cristo tiene que ser el único que debe llenar. Primero hay que aprender a estar solo para que Dios pueda ser nuestra compañía. Si nosotros no aprendemos a estar solo, Dios nunca va a ser nuestra compañía. Nos vamos a llenar de cualquier otra cosa. Y como dice usted, mi hermano, terminando, es la salvación. Nosotros ya, los que hemos alcanzado salvación, nuestra meta es que nuestros hijos lo sean y que nuestra casa esté bajo el orden de Dios, porque queremos mantenernos, ¿cierto?, como padres, bajo la bendición del reino, más allá de que les agrade o les agrade el resto. Vamos a tener que luchar porque va a haber oposición, van a haber todos los que nos van a llamar locos, pero tenemos que aprender a vivir sabiendo que lo que estamos haciendo es lo que agrada a Dios. No vamos a agradar a los hombres y vamos a ver resultados y resultados gloriosos. Así es, Yo quiero decirte, porque si quieres salvar a tus hijos, no espere que cuando tengan 12, 13 años, ahora trabaja, ahora tus hijos están viéndote a ti como tú estás trayendo y como la gloria de Dios está en tu casa, como está la paz, como tú, mi hermano, ¿tiene algo ahí? ¿Hay algo? La hermana Jovina dice, el que está muy, digamos, con lo que estamos hablando, usted, mi pastora, en este minuto dice, nuestro testimonio, dice ella, habla a nuestra familia, nuestra vida, y a través de esto ellos puedan alcanzar su salvación. La hermana Jovina nos manda ese mensaje. Gloria a Dios. Bueno, eso es importante porque, como decíamos, los padres deben saber que le tienen que entregar el camino a los hijos de salvación. Amén. Tenemos la esperanza de que ellos puedan salvarse si creemos, tú y tu casa, si creemos. Amén. Creemos en Dios. Esperamos que esa promesa se cumpla. Amén. Le entregamos el camino, pero siempre serán ellos quienes cogerán. Así es. Siempre serán ellos. Dios siempre le va a abrir la oportunidad, pero también tenemos que saber que ellos se van donde quieren terminar. Así es. Siempre será así. Amén. Amén. Cada uno de una manera libre escogemos el final de nuestras vidas. Amén. Que Dios ayude a cada matrimonio. Amén. Sé que hay decisiones que se deben tomar. Y sé que hay algunos que han sido obedientes, han podido vivir esa bendición y Dios ha acercado sus casas. Pero algunos escuchan el mensaje, pero no quieren cortar con todo. Y uno ve que aún hay muchas influencias que no son las de Dios solamente. Hay influencias de poderes que están en las familias que gobernaron de los padres y están entrando sutilmente y afectan y pueden perder a sus propios hijos y perderse si no toman decisiones drásticas. Que Dios les ayude. Vamos a orar. Señor, ha sido un tiempo hermoso, porque cuando estamos hablando de tu palabra, Señor, estamos felices y dichosos. Como te decía, Señor, en la mañana, Señor, no hay un lugar más precioso que estar en tu presencia. Y esto no es cuando nos acercamos al templo o cuando comenzamos a orar. Habitar en tu presencia es vivir una vida, Señor, rodeado de paz, de gozo, sabiendo, Señor, que tú, Señor, estás guardando nuestros días y encaminando nuestros pasos.
Bendice a cada matrimonio, Señor. Sí, Señor. Quizás algunos dicen, y muchos pensaron, que no tenía ninguna autoridad para hablar de una familia. Una mujer sola, que hoy está sin un esposo. Pero, Señor, yo tengo resultados que hablan claramente cómo yo marqué, Señor, mi casa y a mis hijos para Cristo. Los marqué de tal manera que aunque alguno pudo ir al mundo, no pudo soportar el mundo. Amén. Fueron marcados porque tu presencia y tu gloria estuvo ahí como mujer sabia, Señor, para construir. Hoy puedo ver y disfrutar que mis hijos están en el reino. Mis hijos practican. Y aún así pido que ellos guarden sus vidas para que también puedan ver su descendencia. Amén. Señor, oramos por cada uno de los matrimonios. Amén. Que puedan decir, quiero aprender, quiero imitar, Sí, Señor. porque tú nos hiciste un evangelio que es para imitar, Amén. para poder aprender de otro, Sí, Señor. aún de lo malo, para sacar cosas buenas. Sí, Señor. Señor, oro por cada matrimonio, cada mujer, Señor, joven, que se conectan, están ahí, y quizás en algún momento verán este programa, puedan decir, tengo que tomar decisiones, porque quiero una familia sana, una familia próspera. Quiero mirar después a mis hijos y saber que hice un trabajo bien y no culpar a otros por lo que ellos serán. Amén. Gracias, Señor, por la sabiduría, por la ciencia y el conocimiento. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.